El monopolio, el sistema económico de la monarquía hispánica. También hay otros subsistemas, pero el principal es conocido como el monopolio. Por cierto, muy denostado por la omnipresente leyenda negra hispanófoba. Sin embargo, ¿realmente fue así? Una vez más con Emilio Acosta Ramos de Venezuela Provincial. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estamos? Hola Antonio, bueno, encantado una vez más de estar en tu programa, en tu canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz. Y sí, hoy vamos a estar hablando de un tema que puede ser polémico, ¿no? Y inclusive muchos historiadores también lo denostan y es parte de esa leyenda negra, pero el monopolio pues tiene muchas aristas que analizar y al final el monopolio fue circunstancias de la época y que al final tampoco fue tan negativo como se suele decir, no solo en el mundo de los historiadores, sino también en el mundo popular, ¿no? Sí, 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 no, bueno, y tú sabes, entre muchos que van de economistas versados, bueno, tú que Ujú. tu sector profesional, tú que te has dedicado a la administración y a las cuentas, yo pasé cuentas, soy de regular para atrás, tú lo tienes más fresco que yo, y tú sabes que incluso hay economistas o que fungen de economistas, ¿no? Que también pues critican que el atraso, el supuesto atraso se debe a ese sistema de monopolio, que era un sistema cerrado, que además era un sistema de un Estado europeo opresor sobre los estados que ya allí existían, nada más lejos de la realidad, porque finalmente tanto la España que conocemos a día de hoy como las repúblicas americanas, todas son resultado de la ruptura de esa monarquía que englobaba todos estos territorios, ¿no? Y claro, pues tú sabes que el monopolio y la reforma borbónica son los temas estrellas que explican todos los males del mundo. ¿No? Inclusive hay paristas que se lo creen, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero Lo bueno, cierto es que con el sistema de sí, monopolio económico, Sevilla, desde finales del siglo XV, pues se convierte en la capital cultural y económica del mundo hispánico, ¿no? Y bueno, en Sevilla está la Casa de la Contratación. Y la Casa de la Contratación es interesante, Emilio, por la cantidad de documentación que nos ofrece a los amantes de la historia, desde los mismos viajeros a las Indias, porque es que además la monarquía hispánica se preocupó siempre de dejar documentación de absolutamente todo, cosa que no hay parangón, ningún imperio de la historia, y ahí encontramos pues transacciones comerciales, las mismas transacciones humanas, qué sé yo, es que si uno quiere estudiar, por ejemplo, los dragones de cuera, pues tú te vas al archivo de India y hay hasta los distintos tipos de uniformes que usaban. Entonces, bueno, para estudiar la economía hispánica, la Casa de la Contratación, o sea, todo ese mundo del monopolio empieza ahí, ¿no, Emilio? Empieza en Sevilla. sí, claro, fue la principal fuente o puerto, mejor dicho, con el monopolio americano, que ojo, el monopolio simplemente en América se aplicaba a ciertos puertos, como podía haber sido Veracruz, ¿no? O La Habana. Pero había regiones que no estaban bajo el monopolio, ¿no? Pero sabes que es triste, Antonio, que esto se ve inclusive en los textos escolares de educación. Me acuerdo cuando yo estaba en Venezuela, el texto de historia de Venezuela se hablaba del monopolio como, sí, eso, algo que era factor principal de atraso y que España pues saqueaba todos los recursos de América por medio del monopolio y no Eso. dejaba comerciar libremente, ¿no? Es común inclusive hasta los mismos historiadores venezolanos desprestigiar el monopolio español. De hecho, algunos hasta dicen que fue una de las causas de la independencia, aun cuando ya en esa época ya no existía, había sido derogado por el rey Carlos III, ¿no? Claro, la política de libre comercio, que de hecho eso Uh -huh. benefició también a muchísimos puertos de la península. Fíjate la vida que cobraron puertos como La Coruña, Santander, Barcelona, Málaga, pueblos que se beneficiaron muchísimo del contacto directo con América y especialmente en el caso de Venezuela, porque de Venezuela se nota muchísimo el flujo comercial en la época de Carlos III y Carlos IV. No, y hay que decir que cuando Sevilla tenía el monopolio, o Cádiz seguidamente, después, Uh -huh. Canarias siempre tuvo libre comercio con las Américas. Sí, Canarias siempre tuvo ida y vuelta de flujo de comercio con diversos puertos americanos, inclusive el mismo puerto de Veracruz, que era uno de los principales puertos monopolísticos, ¿no? Pero primero y principal hay que saber por qué fue creado eso es. el monopolio. ¿Para qué, no? O sea, y hay que decir que el monopolio fue creado justamente por causas militares principalmente.
Por eso se estableció el régimen de galeones, ya que los piratas y las armadas de Inglaterra, Holanda y Francia era un peligro que solían asaltar los barcos españoles. Entonces por eso se tuvo que hacer el régimen de galeones o la flota de Indias y crearse este monopolio. En mínima parte significó la dependencia comercial hacia España, pero produjo en cambio industrialmente la autonomía de América, ya que España no podía satisfacer las demandas de productos de todo un continente que era América. Y ello significó a América un enorme bien. Se pobló de industrias para abastecer en su casi su totalidad del mercado interno. Hay que decir que Malaspina, que es un escritor del siglo XVII, nos dice lo siguiente sobre el movimiento fabril de México y el Perú. Lo leo, Antonio, con tu Sí, sí, permiso. sí, no, por supuesto. Sí, dice que el movimiento febril de México y Perú eran notables, ¿no? Y dice, habla de 150 obrajes en el Perú, que a 20 telares cada uno daban un total de 3.000 telares. Y en Cochabamba, que era el Alto Perú, según Henke, que es otro historiador reputado, se consumía entre 30 a 40.000 arrobas de algodón en sus manufacturas. Hay que decir también, Antonio, que sitios como Paraguay, Maracaibo y La Habana eran famosos por sus astilleros. Se construían navíos de ultramar que hoy sería impensable, ¿no? Claro. Que se construyeran grandes barcos en estos lugares. Pero en 1800 era una realidad, ¿no? Sí, sí, no, y además te digo, el sistema de monopolio andaluz americano fue un sistema floreciente también para muchísimos criollos, mestizos o incluso indígenas. Por ejemplo, cuando se habla de Tupac Amaru en Perú, la revuelta de José Gabriel Condorcanqui, nunca se cita que había muchas familias mestizas e indígenas con mucho poder económico, con acceso a la minería y con acceso a industrias estatales. Entonces, bueno, claro, a día de hoy muchas corrientes de estos que se dicen libertarios y demás, pues siempre están como insultando o demonizando, sería mejor la palabra, todo sistema que haya tenido un mínimo de proteccionismo, cuando las cosas en verdad son mucho más complejas y más todavía si miramos siglos atrás. Y te suelen poner como ejemplo la economía anglosajona de ejemplo de libre mercado absoluto, cuando nada más lejos de la realidad. Tú que has entrevistado hace poco a Marcelo Gullo, tanto Marcelo Gullo como María Elvira Roca Barea tocan mucho ese punto, porque el libre mercado, lo que ellos llaman el free trade, que siempre lo traducimos mal al español porque la palabra free tiene una connotación que no es lo que nosotros entendemos por libre, sí, eso de puertas para afuera, pero para sus productos y para sus cosas son bien proteccionistas. Es más, la economía anglosajona, sobre todo la británica, más todavía que la estadounidense, pues la estadounidense yo creo que siempre ha contado mucho más el patrón trabajo. Si tú te fijas en la economía anglosajona cómo despunta a principios del 19, es porque somete a una parte del mundo, por la América española, a que sea su fuente de materias primas. Entonces, poca gente sabe que incluso con el monopolio o incluso con la política de libre comercio de Carlos III, Quito, la capital del Ecuador, era un enorme emporio textil, floreciente emporio textil, y ese emporio textil se extendía desde Quito hasta la sierra del Perú, y todo eso desaparece en el siglo XIX, porque las nuevas repúblicas americanas y la España europea pasamos a ser países absolutamente dependientes de una gran potencia como fue Gran Bretaña, que no hizo las cosas por una libre competencia, sino poniéndose precisamente como una especie de protectorado en la sombra para su fuente de materias primas. Bueno, y España, la utilización geoestratégica que ha hecho de España. Hay gente que no entiende por qué los ingleses de Emilio no se van de Gibraltar. ¿Cómo se van ahí? Si es el punto geoestratégico más grande del planeta. Y es además una continua guerra económica contra España mediante el contrabando, mediante el narcotráfico y mediante juego sucio. Y además fue la manera de penetrar políticamente en España desde el siglo XVIII. Pasa que, claro, te pintan lo que algunos llaman libre mercado. Oye, que yo no me opongo al mercado, que yo no me voy a hacer comunista a la vejez. Espero que se me entienda. Pero que te lo pintan como una especie de sueño romántico color de rosa cuando la economía anglosajona no está así por una especie de libre competencia e igualdad de oportunidades. Y yo creo que el caso británico es mucho más significativo. Entonces, cuando se critica el sistema de monopolio, muchas veces, o la gran mayoría de las veces, no se está haciendo desde una base real o seria o científica, porque las cuentas no salen. Porque además, si tenemos que el monopolio es un patrón
opresor europeo, España no hubiera podido mantenerlo durante 3 siglos, porque volvemos a lo mismo. Estamos hablando de una monarquía repartida en continentes y no de un estado difusor opresor de Europa hacia América. Pero todavía nos queda mucha pedagogía por delante, Emilio, y el tema económico es otro más, porque se supone que por culpa del monopolio, pues somos eso, ¿no? Somos atrasados, no valemos para comerciar, no valemos para trabajar, y luego pero hay quien dice, no, pero con los Austrias todo era más color de rosa, pero llegaron los Borbones del siglo XVIII y ya el infierno en la tierra, ¿no? No, y es todo lo contrario. Hay que decir que el punto máximo, de máxima extensión, inclusive económico, de la monarquía hispánica estuvo en el siglo XVIII con los Borbones. Los grandes mercados en Hispanoamérica se desarrollaron a tal punto que ellos mismos tenían para su autoconsumo e inclusive para exportar, ¿no? Muchos critican el monopolio, pero si te pones a ver, España dominaba gran parte del planeta, o sea, desde las Filipinas hasta regiones en el Norteamérica, en la Patagonia, en el Caribe, en Europa, ¿no? Vemos también el sur de Italia, los Países Bajos en su época. El contacto económico en esa época, más que político, pero el contacto social, humano y económico con el sur de Italia durante todo el siglo XVIII continuó, o sea, fue además claro, muy y fructífero. continuó. Fue una especie de país satélite para la monarquía hispánica, ¿no? Pero bueno, hay que decir que no toda la América española tampoco fue incluida En en el el monopolio, monopolio. claro, que eso es poco sabido. Sí, muy poca gente lo sabe, ¿no? Y se podían comerciar entre ellos con previa autorización, claro, incluso con países aliados como podían ser Francia y hasta países que no eran muy aliados como lo podía ser Inglaterra o Portugal, porque ¿quiénes eran los que vendían los esclavos Claro. a los territorios de la América Hispana? Los ingleses y los portugueses. Eran los que se dedicaban a la trata de esclavos, inclusive daneses también. Humboldt en sus crónicas cita que cuando llegó a Venezuela, en Cumaná visitó la Plaza Mayor y había un mercado de esclavos y los comerciantes, adivinan de dónde eran, De de Dinamarca, Dinamarca. fíjate. Así que estaban presentes ahí porque las Islas Vírgenes en aquella época pertenecían al reino de Dinamarca. Y es curioso porque se nos pinta muchas veces los países escandinavos como un modelo, como un paraíso en la tierra, cuando de hecho fueron países muy pobres hasta la misma Segunda Guerra Mundial. O sea, los escandinavos emigraban en masa a Estados Unidos y incluso a Canadá hasta hace Claro. 3 días. Y sin embargo nos lo pintan como un paraíso en la tierra, ¿no? Y como una especie de vikingos simpáticos, algo así, ¿no? Sí, hay que decir que económicamente en el siglo XVIII y XIX eran insignificantes, hay que decirlo así. Pero bueno, en esa época, pues Chile podía comerciar con México sin ningún problema. Canarias desde la conquista tuvo comercio con las Indias españolas, como bien dije antes, e inclusive habían territorios como el Río de la Plata que podían comerciar con países extranjeros. Por eso muchos criollos, antes de la independencia, en el puerto de Buenos Aires tenían mucho intercambio comercial con los ingleses, porque el Río de la Plata era un puerto que estaba abierto y se podía comerciar sin ningún tipo de restricción. Inclusive en la misma Venezuela, que el monopolio es tan cacareado, sobre todo el de la Sí. compañía guipuzcoana, que la compañía guipuzcoana tenía el monopolio de ciertos productos, como el cacao, ¿no? Y hay que decir que no fue en los 300 años de administración española la compañía guipuzcoana, nada más desde 1728. Y fue así, menos el comercio canario venezolano, que siempre tuvo total libertad de intercambiar productos. Con todo esto, la compañía, hay que decir que tuvo una gran influencia en el desarrollo económico, cultural y científico y social de la Capitanía General. Gracias a ella, Venezuela dio un boom económico tremendo. Y lo podemos ver en las construcciones de la época, ¿no? Una red de acueductos, una red de puentes, la inmigración sobre todo, hay muchísima inmigración canaria y andaluza. Y bueno, a finales del siglo XVIII, hay que decirlo, cuando ya el monopolio no tenía sentido por el volumen de comercio tan grande y militarmente pues ya no había necesidad, ya no existía esa piratería, ¿no? El rey Carlos III, como dijimos antes, pues en 1778 firma el decreto de libre comercio con América, abriendo así todos los puertos del imperio
Eso sí, con algunas restricciones lógicas, como no comerciar con países enemigos en tiempos de guerra, ¿no? Tú sabes, es curioso ahora que tú has dicho esto, porque en la época borbónica se da un caso muy interesante y esto es citado por el historiador Tomás Pérez Bejo en su Elegía Criolla, o es citado por Marta Gutiérrez Steinkamp, que es una especialista en la colaboración española a la independencia de Estados Unidos. Y fíjate que muchas veces pensamos en los tercios de Flandes, pero no pensamos que en el siglo XVIII España se convierte en una potencia marítima absoluta, que una vez que están despejados los asuntos europeos, que tanto engorro nos causaban, y tantos hombres y tanto dinero y tantas armas hubo que destinar para las revueltas de los Países Bajos, etcétera, etcétera. Sin embargo, el siglo XVIII es un siglo donde España se consolida como una potencia marítima muy fuerte. Y ello conlleva, primero, a un sistema defensivo nuevo que ya solo se centra mucho más en América, y segundo, una economía también más pujante, porque desde el último Austria, desde Carlos II, que realmente se preocupa por sanear el país, y ya cuando llega Felipe V, que es el primer Borbón, el paradigma es ese, España como una potencia marítima. Tú sabes que incluso la palabra atlantismo a día de hoy pues genera mucha controversia, pero como bien dice el amigo Francisco Núñez del Arco, España fue una potencia atlántica, pacífica, etcétera, etcétera. Pero en el No, siglo inclusive en esa época se dan las expediciones de Malaspina, correcto, sí, llegando sí. inclusive hasta Alaska, hay O que sea decirlo así. que España se configura como una gran potencia y por eso mismo la economía va evolucionando. Y si tú te fijas en las reformas borbónicas, que Ujú. pudieron ser mejores o peores, pero todo iba siempre encaminado a unificar criterios. Y ello en verdad no es cosa de los Borbones, porque ya el conde duque de Olivares, a mediados del siglo XVII, era partidario de este tipo de política. O sea que eso tampoco lo inventaron los Borbones. Y además en el siglo XVIII, pues bueno, las políticas del despotismo ilustrado pues se vivieron en Austria, en Portugal, en Rusia, en Francia, qué sé yo, ¿no? Pues tú sabes que los Borbones, como son los causantes del mal, el infierno en la tierra, se le achaca este tipo de cosas, ¿no? Eran corrientes de la época y sin Claro, embargo todos que sus estaban viviendo en esfuerzos, toda Europa. claro, claro, y todos sus esfuerzos fueron destinados a eso, a convertir a España en una potencia marítima, que en la época de Fernando VI se ve, Ujú. y a hacer una política, yo diría, que mucho más americana o más hispanoamericana. España es mucho más centrada en América, ya despojada de los asuntos europeos, o por lo menos de los Países Bajos, que eso era un agüero Es sin una salida. política inteligente porque América tiene muchísimo más Claro, potencial económico que Europa. claro, claro. Es un continente mucho más grande y con mucho más recursos. Y sin embargo, pero para que tú veas, no lo tenemos, es que hace falta mucha pedagogía en estos temas porque Ujú. todos mencionan los tercios de Flandes, oye, que está muy bien, Sí, sí, claro. faltaría Y más, fueron pero una gran institución militar. correcto, pero no tenemos en la cabeza esa potencia marítima del siglo XVIII que fue la monarquía hispánica y que todo ello desemboca en los brillantes triunfos de Blas de Lezo y de Bernardo de Galvez en América del Norte. O sea que es curioso y todo esto arranca de una época donde estaba vigente el monopolio, ese sistema tan denostado. Quizás se pudo ser más flexible, Emilio. El monopolio era un sistema que tenía ciertas inflexibilidades o tenía una burocracia pesada y costosa. ¿Cómo ves tú eso? Quizás hubiera sido un poco más flexible. No, era flexible porque como hemos dicho, había regiones que tenían casi que comercio abierto como Buenos Aires. Eh, Hemos dicho que Canarias tuvo totalmente libertad de intercambiar con todo América. Los puertos más importantes con que tenía un intercambio comercial, pues hemos dicho que estaba Veracruz y la misma Capitanía General de Venezuela. Estaban los puertos de La Guaira, de Puerto Cabello, que siempre tenía libertad de comercio con las islas. Uh -huh. Es tanta la libertad o tan grande el flujo de intercambio comercial eh, en el continente, la monarquía hispánica, que lo vemos en la acuñación de las monedas. Vemos monedas acuñadas, por ejemplo, en Potosí, Sí. o en la Seca de Lima, o en la Seca de México, en Venezuela, que circularon en Venezuela. Gente que está por lo menos haciendo limpiezas de Hacienda, me han contactado y mandándome piezas que se han conseguido en el campo. Y cuando Imagínate. las veo son piezas acuñadas en Potosí. O sea, imagínate
cómo una moneda acuñada en Potosí llegó hasta un campo en el oriente venezolano, en el estado de Anzoátegui. Lo que tuvo que recorrer, eso da a entender cómo fluía el intercambio comercial. La Capitanía General de Venezuela dependía mucho del situado de Nuevo México y del intercambio comercial con Veracruz. Claro que la Veracruz política de compraba los mucho. situados, Emilio, la podemos entender como un mercado común hispanoamericano, ¿no? Claro, exacto. Y ahí vemos el flujo de dinero, ¿no? También Veracruz, el Virreinato de Nueva España, compraba mucho cacao, mucho café a Venezuela. Vemos monedas españolas en la misma China. O sea, había intercambio comercial con China por el galeón de Manila. Claro, a través de las Vemos Filipinas, sí, señor. cerámicas asiáticas en Nueva España. Aquí en España también las podemos observar. En el Museo Naval hay una colección asombrosa de cerámica china. En la misma Venezuela tú puedes conseguir estas cerámicas, inclusive las famosas manilas, que son como una especie de traje. Se circuló en Venezuela bastante y muchos dicen que gracias a las manilas que llegaron de las Filipinas a Caracas, se inspiró el liqui-liqui, que es el traje tradicional en Venezuela. Podría Es muy ser, ¿sí? similar a las manilas. Oh, los mantones de Manila en España incluso siguen estando de moda y desde la época, Claro. fíjate. Sí, no, o sea, estás viendo el intercambio comercial, estas monedas acuñadas en las secas americanas, tanto en México como en Lima y como en Potosí, también las vemos circulando en China. O sea, ahí vemos el flujo de intercambio comercial. Muchas monedas reselladas con sellos chinos, con sellos japoneses, con sellos de Indonesia también. Inclusive en la misma Australia llegaron a utilizar los reales de A8 y fueron resellados, inclusive le abrían un hueco en el medio de las monedas para utilizarlas como moneda lo del interior, y la parte exterior, que sería como una especie de arandela, también eran sixpence o eightpence, que es 8 peniques o 6 peniques, dependiendo del tipo de moneda que se haya utilizado, si era un real de A8 o un real de A4. O sea, si el monopolio fue tan malo, porque había tanto flujo del dinero y el numerario español, y porque era tan demandado en China el numerario español e inclusive en Australia. O sea, es ilógico. Ahí vemos que el monopolio no es tan cacareado, no es tan inflexible como muchos piensan. Tú sabes que, por ejemplo, se dice siempre que el sistema del monopolio, claro, como que era que toda América le pagaba los caprichos a España porque venían toneladas de oro, que allí no se quedaba nada, que España mantenía América atrasada, pero el monopolio y ese subsistema dentro de este circuito económico que eran los situados, precisamente hubo una parte de América que mantuvieron a otras partes de América. Claro. Porque siempre se dice como que América le pagaba los caprichos a Sevilla, algo así, ¿no? Pero no, resulta que los puertos más ricos de México y del Perú, o los puertos, las capitales, perdón, las ciudades, todas esas, como dice Tomás Pérez Bejo, esas pequeñas repúblicas urbanas que componían la monarquía hispánica, pagaban, o sea, o mantenían a las zonas más pobres. Por eso fue un gran circuito de carácter autárquico, claro, entendiendo la autarquía en un sentido muy amplio, porque fíjate tú, desde el Pacífico Norte hasta el Río de la Plata, lo que hay. Eso no sé yo si se le puede llamar autarquía, pero bueno. Entonces, sí, es que teníamos, o sea, gran parte del planeta claro, para entonces, comerciar sin ningún problema. y digo, ¿cómo Inclusive esto no lo estábamos tenemos en la abiertos a otros cabeza? países. ¿Cómo no tenemos esto en la cabeza? Esto es la conciencia. O sea, ha sido tan grande el poder de la leyenda negra o esa visión negativa y pesimista de nuestra historia, que hechos tan claros, coño, tan maravillosos, ¿por qué no? ¿Por qué no? No lo tenemos en la cabeza, es una pena. Es lamentable, inclusive hay que decir, para que vean lo malo que fue el monopolio, que Venezuela era un país con déficit y dependía del citado del Virreinato de la Nueva España, hasta que se creó la compañía guipuzcoana, y fue que empezó a Venezuela a tener una producción con superávit, y no dependía ya del situado de Nueva España. O sea, qué malo era el monopolio de la compañía guipuzcoana. Es que eso es otra cosa igual. Porque si bien es verdad que la compañía guipuzcoana no fue perfecta, de hecho hubo una rebelión de Sí, claro. Canarios, pero es muy importante lo que tú dices, dato mata relato. La capitanía venezolana y otras muchas capitanías y reinos de América tenían una cifra de superávit.
tenía una cifra de superávit y ese paradigma cambia radicalmente con las llamadas independencias. Yo no sé, por ejemplo, a la República del Ecuador, Francisco siempre cuenta, hasta muy pasado el siglo XX le seguía pagando la deuda a los británicos. Me imagino que otros países habrán sido igual, o sea que... Y hay que decir que los británicos, una vez que se independizaron estos países, toman el control de las minerías y de las materias primas locales. Claro. Ya las minas, por ejemplo, las minas de Venezuela, ya no las controlaban los criollos como Bolívar, como en la época de las minas de Aroa. No, ahora quienes las explotaban eran los ingleses con concesiones del gobierno. Sí, sí, igual que aquí en España, las minas de Huelva, por Claro. ejemplo, por eso Huelva es la cura del fútbol en España, porque los ingleses explotaron esas minas hasta principios del siglo XX. ¿No? Y tú sabes que había regiones como el Paraguay que tenía una producción de mate, de cueros, etcétera, y le estaba yendo bien después de la separación de la independencia, y los ingleses intervinieron para que ellos le compraran los productos ya fabricados. ¿Entiendes? No, la guerra de la Triple Alianza, o sea, De la Triple Alianza, exacto. Todas las guerras que hay entre repúblicas hispanoamericanas, detrás está el interés británico. Todas, no falla. La guerra de la Quien se Triple resistía Alianza. a comprarle, sí, quien se resistía a comprarle los productos manufacturados a Inglaterra, pues recibía el castigo como lo recibió Paraguay. En forma de guerra. Pero para que tú veas, por eso yo digo muchas veces, estos que van de puristas de libre mercado y que nos acusan de una supuesta ineptitud genético-económica, bueno, pues Inglaterra hacía este tipo de cosas. O sea, Inglaterra no hace esto con una competición de relevos donde todos parten de lo mismo. No. La economía británica del siglo XIX está enfocada en la explotación y en la sumisión de parte del planeta. Bueno, no digamos lo que se hace en la India, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, todos estos Pues que la nos... India es terrible, ¿eh? Claro, Terrible. y todos estos que nos señalan a los españoles, porque fíjate que hasta, incluso si te pones a pensarlo, el marxismo, por ejemplo, oye, el marxismo no es una ideología hispánica, el marxismo es una ideología alemana, muy propia además de la filosofía alemana. Y sin embargo, pues como que nos la endilgan a nosotros, ¿no? Todos los males del mundo, pues la ineptitud, la dictadura, la no sé qué, todo eso es males de España que España ha expandido por el mundo. Pero claro, no cuentan la parte de la jugada, de la gran jugada británica. Pues ya te digo, yo creo, y fíjate tú, los británicos, por ejemplo, a día de hoy, más que una potencia industrial, ellos son una potencia financiera. Tiene mucho que ver con la especulación, con el control de paraísos fiscales. O sea, nosotros aquí tenemos Gibraltar, pero es que los británicos tienen como 30 enclaves en el continente americano y muchos se dedican a lo mismo. Y Roberto Saviano, el periodista italiano que hizo el libro Gomorra denunciando la mafia, todo el entramado que tenía la mafia napolitana, él siempre dice que una de las razones del Brexit, independientemente de otra, el Brexit tiene muchas aristas, ¿no? Dice que es que, claro, los británicos nunca van a querer entrar en un banco central europeo. ¿Cómo van a querer entrar si ellos controlan muchísimos paraísos fiscales y muchísimo dinero de origen ilícito? Si ellos fueron los que hicieron la guerra del opio. Si es que Hong Kong siempre ha sido un lavadero de dinero y Gibraltar. Pero claro, los que supuestamente apoyan ese libre mercado rosa, ¿no? Que porque los anglosajones son genéticamente superiores y eso le hace una economía, digamos, paradisíaca, pues se les olvida mencionar todas estas aristas, así como se les olvida mencionar todas las aristas del sistema de monopolio hispano. No, y hay que decir que en el siglo XIX, en la revolución industrial, que ellos empezaron a manufacturar productos, claro, nosotros antes no dependíamos de estas manufacturas de Inglaterra ni de ningún otro país como Estados Unidos. Nosotros teníamos industria, como bien hemos dicho al principio, y nosotros consumíamos nuestras propias manufacturas. Es después de la ruptura de la monarquía hispánica que Inglaterra nos impone consumir esas manufacturas y nos ven simplemente como un nicho de materias primas a que explotar. ¿Y dónde está ahí el libre mercado y la libre competencia? Se derrumbó completamente todo. ¿Dónde está ahí? Es que entonces todos estos que van de libertario, no sé cuántas palabras que se inventan, que yo creo que eso que es extravagancia, todas estas extravagancia, yo incluso diría de mentalidades adolescentes, porque al final lo que no saben o no quieren saber es el trasfondo histórico y claro, culpar a España de todos los males del mundo, que además como está de moda, ¿no? Pues bueno,
En fin, Emilio, pues yo creo que hemos desentrañado bastante bien todas, o bueno, no todas, pero por lo menos sí una parte Sí, no, es importante que da del, para hablar horas este claro, tema, ¿eh? del denostado monopolio. Hay quien dice que en la Luisiana hispánica se probó un sistema mixto, ¿no? El sistema, bueno, incluso el sistema educativo de un Saga, que fue mixto Sí, hispano-francés, ¿no? claro. Y que fue una economía bastante floreciente. Lo que pasa es que lo que hemos hablado otras veces, cuando los Sí, turistas van a Nueva, dependía mucho del río Mississippi, ¿eh? claro, y cuando los turistas van a Nueva Orleans les enseñan el barrio francés, que el barrio francés en verdad es un barrio español, de construcción española, pero bueno, pues el barrio francés y como eso tantas otras cosas. En fin, lo que hay que quedar claro es que el monopolio es un sistema mucho más complejo, más dinámico y más orgánico de lo que nos quieren hacer creer algunos, que el monopolio supuso el bienestar económico para muchísima gente a ambos lados del océano, en una economía compartida, y que desde luego, oye, que no somos inferiores, que no somos ineptos, o sea, que podemos, que tenemos un pasado que nos explica que en el futuro podemos salir adelante, que no tenemos por qué estar siempre con la cabeza baja, que no, que de hecho, fíjate, con todo lo mal que podamos estar, te encuentras siempre españoles o hispanoamericanos destacando en todas las disciplinas del mundo, incluso en el deporte. Entonces, bueno, Por cierto, vamos a... felicidades a hermanos argentinos que quedaron campeones de la Copa América Argentina ganó allá a después de Brasil, sí, sí. 28 años. Yo no lo vi porque ya era tarde, pero bueno, aunque no me podía dormir por el calor, pero no, como no tengo canal de este de fútbol, pues bueno, me enteré después. Así que nada, No, Emilio, yo igual. como siempre, un placer charlar contigo. Hemos tocado el tema del monopolio. Emilio va a estar en el dique seco un tiempo porque se nos va de merecidas vacaciones a Canarias y pues regresaremos con más fuerza con diversos temas que tenemos ahí pendientes, ¿no, Emilio? No, por supuesto, tenemos muchos temas pendientes por qué abordar. Tenemos una lista de temas que seguro ya decidiremos cuál será el próximo, pero yo, bueno, ya a partir del día 21 ya estoy de vuelta en Madrid y volveremos con las grabaciones. De todas formas, tengo algo guardadito por ahí ya grabado, que lo subiré a finales de la semana que viene. Correctísimo. Pues nada, no olviden suscribirse a Venezuela Provincial en Facebook, en Instagram, en YouTube. Muchísimas gracias a todos porque tanto Emilio como yo estamos teniendo nuevos suscriptores. El canal todos los días está creciendo de nuevos suscriptores. En visualizaciones estamos teniendo muchísimas también. La verdad que estoy sorprendidísimo y bueno, pues muy agradecido. Sigamos por esta senda, ¿no, Emilio? Así es, y también le quiero recomendar a los seguidores de Venezuela Provincial seguir la cuenta de Antonio, que Antonio está en YouTube como Antonio Moreno Ruiz, en Facebook como Antonio Moreno Ruiz Escritor, y también lo vemos en Twitter como un andaluz indiano. Y bueno, también a la gente que quiera pues patrocinar el proyecto de investigación de Venezuela Provincial, pueden hacerlo a través de Patreon, Venezuela Provincial, y bueno, estamos en Instagram, en YouTube y en el Facebook. Ahí vamos, Emilio. Pues nada, disfruta de tu Canarias. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima, Antonio. Un abrazo hasta Sevilla. Adiós. Chao, chao.